vaginalis. ¿Cuál es la enfermedad? Tricomoniasis. Otro microorganismo que produzca secreción. Usted de gorda, sáquese la gorda. No sé, en clases tiene que estar sin gorda. Dígame un microorganismo que produzca secreción en la mujer. Ya han dicho cándida, han dicho tricomonas, vaginales. Me parece que no queda avanzado. Sí, avanzamos. Ya les he dicho que tienen que poner más énfasis. ¿Ha preparado algún material? Imágenes y la descripción de cada tipo de lesión para que puedan distinguir la una de otra. Pero mire, no sabe. No sé, yo me pongo de meta. Cada alumno que entra a mi clase lo posible tiene que salir saliendo. Si no, yo no soy yo. Esa es mi metodología de trabajo. No puede ser que venga solo a sentarse a clases. Joven. Dígame el nombre de un microorganismo. No la voy a pasar, puedo quedarme toda la tarde. Ya han dicho Cándida albicans, compañera. Falta. Una que tiene olor a pescado. Dígale a su compañero de al lado. Gardnerella vaginalis. Dígale 5 veces. ¿Qué produce la gardnerella vaginalis? ¿Qué produce? Vaginosis. Vaginosis. ¿No? Sí. Como mencionábamos, ¿no, chicos? Estábamos hablando sobre la sífilis. ¿Por qué se caracterizaba la sífilis primaria? Teníamos esa lesión típica o característica que era el chancro duro. Ya dijimos cuáles son las características de este tipo de lesión. ¿Por qué se caracteriza el chancro duro? Indoloro va a ser una. ¿Qué tipo de lesión? Una úlcera. ¿Ya? Una úlcera indolora. ¿Ya? ¿Por qué se denomina o lo llamamos chancro duro? Porque su consistencia al momento de la palpación es dura. ¿Ya? Es dura. ¿De qué más va a estar acompañado este tipo de lesión? Adenopatías cervicales. No, inguinales. inguinales y laterales, que estas van a ser indoloras. Entonces, una vez ya tenemos la base de la clínica, ¿qué prueba de laboratorio debemos pedir para confirmar? Microscopía de campo. Microscopía de campo puro, ya que va a ser la prueba más específica en este estadio. ¿Cuál va a ser la muestra? Cultivo del exudado que me va a producir este tipo de lesión, ¿ya? Esa va a ser la muestra. Después tenemos al estadio secundario o sífilis secundaria, donde aquí ya las lesiones van a ser un poco más diferentes, van a haber lesiones cutáneas mucosas que van a afectar principalmente a las palmas de las manos y a la planta de los pies. La fuente de infección en este caso va a ser por contacto sexual, y la prueba de laboratorio que debemos pedir en este estadio es PDRL, que va a ser una prueba serológica. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la muestra? Sangre. ¿Ya, chicos? Me olvidaba mencionar cuál va a ser la vía de transmisión de la sífilis primaria. Tenemos la lesión, la úlcera. ¿Cuál creen que sea la vía de transmisión? Sexual. Ya, ahí la vía sexual. Congénita. Congénita también al momento del parto, y por el contacto directo. ¿Ya? Esa va a ser una vía de transmisión. Después teníamos la sífilis latente, donde van a haber
Pueden presentarse síntomas muy inespecíficos, fiebre, malestar, pero el paciente va a estar tranquilo. Y por último tenemos al estadio terciario. ¿Cómo conocíamos a este estadio? También como sífilis terciaria o neurosífilis. Aquí ya va a haber daño neurológico y van a aparecer los típicos gomas sífilis. En esta fase, la sífilis ya no va a ser contagiable, ya no se va a poder transmitir. ¿Y qué prueba de laboratorio debemos pedir? ¿O se puede pedir? PNL y NRF. Ya dijimos cuál es la muestra para este tipo de pruebas. Entonces, quedó claro hasta aquí cómo vamos a diagnosticar la sífilis, por qué se caracteriza y qué agente etiológico lo produce. ¿Sí? Ya vamos a hacer una pregunta para ver si aprendieron, chicos. Tengo mi lista. Tiene que salir capo o tipo para poder diagnosticar un paciente con sífilis. Chaira, ¿cuál es el agente etiológico que me produce la sífilis? Treponema pálido. Muy bien. Rufino, ¿está? ¿Qué vías de transmisión conoce usted de la sífilis? Puede ser sexual, Ya, la vía sexual. urogénica, Ya. y también Cuando tenemos la sífilis primaria, están las lesiones. Contacto directo. Ya, por el contacto directo con las lesiones. Número, dígame. 12. Caldín. ¿Qué tipos de sífilis tenemos? primaria, secundaria y terciaria. Primaria, secundaria, terciaria. Latente. ¿Por qué se caracteriza cada sífilis? La primaria por chancro. ¿Ya qué tipo de chancro? Duro. La secundaria por lesiones en palma de la mano y de los pies. Ya. Y la terciaria con una sífilis. Ya, y va a haber afectación neurológica. ¿Otro número? 3. Ayala, ¿está presente? Otro número. Número. 4. Canedo. ¿Por qué se caracteriza el chancro duro? Ya es indoloro. ¿Qué más? ¿Qué tipo de lesión? Una úlcera indolora. ¿Qué más? ¿Por qué se denomina chancro duro? Es dura. ¿Ya? Muy bien. Además tenemos bordes bien delimitados. Es característico. Ya no se olviden, chicos. ¿Por qué me esmero en que ustedes aprendan estas características? ¿Por qué se caracteriza el chancro blando? ¿Cómo son los bordes del chancro blando? Irregulares, mal delimitados. ¿Ya? ¿Y el chancro duro? Bien delimitados. Hay una diferencia. El chancro, ¿cuál es el chancro doloroso? El blando, a diferencia del chancro duro producido por el treponema. ¿Ya? Y el fondo, ya dijimos cuál era el fondo, ¿no, chicos? ¿Saben cuál es el fondo de una úlcera? Fondo plano. Limpio. ¿Sí? El fondo va a ser, ¿ya? Ese va a ser el fondo. Imagínense que la úlcera es así, estos son sus bordes, y el fondo, con fondo nos referimos a esta parte de la lesión, ¿ya? Donde aquí va a salir ese exudado, y en este caso va a ser un fondo limpio, a diferencia del chancro blando. En el chancro blando tenemos un fondo sucio, ¿sí? Un fondo con un material cero purulento. Miren ustedes. Pueden ver acá en este tipo de lesión cómo es el fondo. El material purulento. Los bordes van a ser no tan bien limitados o delimitados como lo ven acá. Miren, redondinga, la úlcera, ¿no ven?
aquí tenemos una úlcera un poco más irregular con el fondo sucio principalmente. Y al momento de la palpación el paciente va a referir dolor, ¿ya? Y va a ser una úlcera blanda. ¿Cuál va a ser la vía de transmisión principal del chancro blando? Se transmite en su mayor porcentaje de los casos por vía sexual. También entra aquí el contacto directo con la lesión, ¿ya? Y también tenemos que es más frecuente en regiones tropicales y en personas con múltiples parejas sexuales, ¿ya? ¿Cuál va a ser el método diagnóstico que vamos a ocupar aquí principalmente? El diagnóstico se basa en la evaluación clínica, porque ya en base a todos los puntos importantes, ya aprendimos a diferenciar un chancro blando de un chancro duro. Pregunto, ¿cuál es el agente etiológico que me produce el chancro blando? Haemophilus. Muy bien. ¿Ya? ¿Cómo se describe semiológicamente este tipo de lesiones? Va a ser una lesión dolorosa, puede ser una o varias lesiones. ¿Cómo van a ser los bordes? Regulares, mal definidos y socavados. Esto quiere decir que no van a ser sobrelevados como los del chancro duro, sino que van a ser o bien al nivel de la piel o bien un poco más profundo. La base va a ser blanda, no llorada, de ahí es su nombre, ¿no? ¿Cómo va a ser el fondo? Sucio, con material purulento, ¿ya? Sangra fácil al roce. Al momento ustedes de palpar se van a dar cuenta que tras que la aprieten para ver si es chancro blando o chancro duro, la herida va a tender a sangrar y puede aumentar rápidamente de tamaño, además de ser muy contagiosa. Entonces, el diagnóstico principalmente se va a basar en la clínica. Debemos asegurarnos de que no sea sífilis y herpes genital. Aunque el herpes genital se va a dar cuenta que el tipo de lesión es muy diferente al de un chancro, ¿ya? Vamos a ver a continuación. Otro método de diagnóstico o prueba laboratorial que debemos pedir es el cultivo o PCR para Haemophilus rubeae. Esto cuando están disponibles. Pero pongámonos en el caso de que ustedes están haciendo su provincia en un pueblo muy muy lejano, donde ni siquiera llegan alimentos a comer a veces, o llegan una vez a la semana, y no tienen estos métodos laboratoriales. ¿Cuál sería su principal pilar de diagnóstico? ¿Clínico? Clínico, ¿ya? Va a ser pilar clínico. Ya en base a eso ustedes descartan que es sífilis e inician tratamiento específico contra el hemófilo. Yo dije que se cortó la compuesta mano. Después hay otro tipo de infección o enfermedad que se caracteriza por la presencia de lesiones. Tenemos al herpes, ¿ya? ¿Cuál es el agente etiológico del herpes? Virus del herpes. Tenemos varios tipos de herpes, ¿ya? Pero los que vamos a hacer más énfasis en esta clase va a ser al virus del herpes simple tipo 2, ¿ya? Al tipo 2. ¿Por qué? Porque este va a afectar principalmente a qué área o a qué zonas. Genitales, ¿ya? Puede haber infección por virus del herpes tipo 1. Sí, ¿ya? Todo depende de cuál sea su hábito del paciente, ¿ya? ¿Cómo se va a transmitir este tipo de virus? La principal vía de transmisión va a ser sexual, ¿ya? Por relaciones sexuales, ya sean vaginales, anales, orales o como ustedes se imaginen. El contacto directo con las lesiones también es una vía de transmisión, ¿ya? Una persona puede contagiar incluso sin lesiones visibles debido a la eliminación asintomática del virus. En este caso la vía de transmisión ya va a ser respiratoria. Y la transmisión de madre a hijo durante el parto. Ya cualquier contacto con las lesiones. ¿Cómo definimos estas lesiones de una manera simple? Vesículas
que confluyen sobre una base eritematosa. ¿Ya? ¿Saben qué es confluir? Cuando se agrupan, ¿ya? Digamos que tenemos primero una vesícula. A las horas aparece otra por acá. Después aparece otra por acá, otra por acá, otra por acá. Y así. Eso es confluir. ¿Ya? Como vemos en la imagen de superior izquierda. Pueden ver cómo confluyeron esas vesículas. ¿Sí? Estas vesículas primero inician como una mácula es una lesión plana sin sobre elevación, pero que presenta coloración o cambio en su coloración. ¿Ya? Cambio en su coloración, una manchita. Posteriormente esta mácula evoluciona a una pápula. Ya avanzamos eso en infecciones de la piel, ¿no, chicos? Espero que quede claro. Una pápula ya es una lesión sobrelevada. De ahí esa pápula se va llenando de líquido. En este caso es un líquido ceroso, ya un líquido ceroso, transparente, y evoluciona a ser una vesícula. ¿Ya? Y ahí están las vesículas. Algo característico de este tipo de lesiones es que son muy pruriginosas. ¿Saben qué es el prurito? O lesiones pruriginosas. Muy escososas. ¿Cómo se dice? Después se bastante, ¿ya? Por lo tanto, el paciente será que va a decir, no tengo que arrancarme eso, porque él no conoce, digamos. El paciente va a empezar a rascarse ese tipo de heridas. ¿Y hacia qué va a evolucionar esto de acá? Digamos que el paciente ya rascó esta lesión, por lo tanto, va a destruir las vesículas y van a quedar pústulas, ¿ya? Pústulas. Posteriormente estas pústulas van a secretar un exudado ceroso o también puede ser cero purulento, como vemos ahí, ¿no, chicos? Arriba. ¿Ven esas vesículas que están más amarillas? Su contenido de esas vesículas es pus. ¿Ya? ¿Y qué pasa? El cuerpo inicia su proceso de reparación y posteriormente va a crear costras. ¿Ya? Va a crear costras, lo que comúnmente conocemos como caracha. ¿Ya? No sé si lo conocen como caracha, pero yo lo conozco así. ¿Ya? Va a crear las costras. Es por eso que al momento de el paciente rascarse la lesión, ¿cómo creen que van a estar sus uñas? ¿Contaminadas o no? Y puede tocarse a cualquier parte del cuerpo, puede tocar a su amigo, a su familiar, y ahí también se da el contagio por el contacto. ¿Ya? O directamente, supongamos que el paciente tiene este tipo de lesiones a esta altura de la mano, y al momento de saludar también puede contagiar. ¿Ya? De ahí el contacto directo. Ya dijimos, ¿no? Múltiples vesículas agrupadas sobre una base eritematosa, contienen líquido claro, se rompen fácilmente, originan úlceras superficiales muy dolorosas, los bordes van a ser irregulares, puede confluir formando lesiones mayores. ¿Ya? Pueden confluir formando lesiones mayores, arden o producen sensación de comezón. Esto va a ser en el periodo prodrómico, antes de que se dé la enfermedad, y suele acompañarse con adenopatías inguinales. Esto cuando la lesión se da en la zona genital. ¿Tienen alguna duda sobre el herpes? ¿No? Vamos a ver. Un número. 5. 5. Cervantes. ¿Cuál es el agente biológico que me produce esta enfermedad? Ya, tenemos diferentes tipos de virus del herpes. ¿Cuáles van a ser los más característicos? Tipo 2. Ya, tipo 2. ¿Qué zonas me afecta este virus del herpes simple tipo 2? Zonas genitales. ¿Ya? ¿Puede haber infección por virus del herpes tipo 1? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Chicos, las lesiones por el virus del herpes tipo 1 son literalmente casi lo mismo. ¿Ya? Solo que en otras zonas. ¿Qué zonas afecta el virus del herpes tipo 1? Oral, afecta los labios, la cara, ¿ya? Pero las lesiones son las mismas. Otro número. 27. 27. Rivera Marcos. ¿Está? ¿Por qué se caracterizan este tipo de lesiones? ¿Cómo puedes decir que tu paciente tiene herpes? ¿Qué tipo de lesiones debería presentar para que tu paciente
tenga herpes. Ya, las múltiples vesículas agrupadas sobre una base eritematosa. Ya, eritematosa quiere decir de color rojo. Ya, eritematosa es de color rojo. ¿Qué más? Ya, son superficiales. ¿Cómo? Ya. Muy bien. Otro número. 8. Contreras. Contreras. ¿Cuáles son las vías de transmisión de herpes? Sexual, Ya, la vía sexual. oral, Oral. Ya, sexo oral, vaginal. ¿Qué más? contacto directo ¿Contacto directo con qué? con la música. Con las pústulas o las lesiones en este caso. ¿Ya? Muy bien. El método de diagnóstico va a ser principalmente clínico. Porque ustedes al ver este tipo de de vesículas sobre la base eritematosa, ya más o menos se van a orientar hacia el diagnóstico de herpes. Pueden pedir PCR, sí. Se puede pedir cultivo también. Pero pongámonos otra vez de que estamos en ese pueblo donde no hay nada más que amoxicilina y aciclovir y paracetamol, nada más. ¿Ya? Tienen que estar preparados para todo. ¿Qué más me iba a preguntar? ¿Cuál sería el tratamiento, chicos? Acitromicina. No. ¿Por qué me están diciendo nombre de antibióticos? Un antiviral. Es un ¿ya? viral, boludo. Que aquí entra, si es producido por virus, chicos, miren, pregunta trampa, ¿no? Aquí ya entraría la aciclovir principalmente. Y por último tenemos al papiloma B. Bueno, y aquí ya saben reconocer lo que es un herpes genital, un chancro blando, una sífilis. Segundo, chicos. ¿Usted ya sabe reconocer eso clínicamente? Y si usted tuviera un herpes genital, ¿qué pediría? ¿Qué análisis pediría? Eso es un herpes genital. No, este de aquí. Ese es un herpes. ¿Qué pediría? ¿Qué análisis? No he ido a la clase de virología. No he ido. ¿Qué pedirían, chicos? PCR. ¿Ya? Tienen que ir a clases. ¿Y qué pediría, joven, usted para chancro blanco? ¿Quién produce chancro blanco? Ya, ¿qué pediría? ¿Qué es el hemófilis? ¿Es una bacteria, un virus, un parásito, un hongo? ¿Qué es? Virus. Ya hemos avanzado en hemófilis, creo. Por lo menos por eso fíjese. ¿Ya hemos avanzado o no? No, todavía no. Teoría. Clases de teoría. Primera. Ya hemos pasado unas 20, 30 clases, ¿sí? ¿Ah? Ya, pero no han ido a las otras de la teoría. ¿Qué es, chicos? En la hemófilis, ¿qué creen? Bacteria, joven. ¿Y qué morfología tiene? ¿Es bacilococo? ¿Qué es? Vacilo. Es un bacilo gram negativo, ¿no? ¿Y la Gardnerella vaginalis qué es, joven? Parásito, hongo, bacteria, virus, ¿qué es? Bacteria. ¿Qué signos característicos produce en el análisis? ¿Qué le van a informar a usted para que diga esa epidemia? Compañero.
de aminas se llama. El test de aminas es mezclar hidróxido de potasio con la secreción y da un olor a pescado. Pero hay que hablar con propiedad, ¿no? ¿Y cuál es el otro signo importante que se muestra en el laboratorio? Células guía. Muy bien. Si están en su guía. La página 97, esa célula que está ahí, es célula guía. Que la conozcan, una célula epitelial personalista de bacilos, ojo bacilos. Y las que están ahí a la derecha de esas células guías son las hijas de hongos. Ya han empezado micología. Nada que ver, llevan dos clases de micología, ¿no? Dependiendo del doctor que agarre. Y Con los doctores que se aprende bien micología es con la doctora Marta, que sí o sí obliga a aprenderse morfología. ¿qué sirve la morfología? La clínica es importante. Claro, la clínica, periodo de incubación, tratamiento, sí o sí les exige. Yo pasé con el doctor Ortiz, igual. Todo lo que es Sí, es muy bueno. de todos los de parásitos es el mejor, el doctor. Sí, Solo llena teoría, ¿no? sí, solo teoría. Bueno, sí. Continuando con el tema, chicos, vamos a hablar sobre el papiloma virus. ¿Ya? Entre los tipos más importantes de este virus vamos a tener aquellos de bajo riesgo oncogénico. Oncogénico quiere decir que me puede producir cáncer, que va a ser el virus o el virus del papiloma humano tipo 6 y 11, que causan aproximadamente el 90% de las verrugas genitales, que son estas que tenemos aquí, ¿ya? En la imagen izquierda, de alto riesgo oncogénico, y tenemos al virus papiloma humano 16 y 18, que va a ser responsable de la mayoría de los cánceres relacionados con este virus. Las vías de transmisiones, entre las principales tenemos primero a las relaciones sexuales, que pueden ser vaginales, anales, orales, el contacto piel con piel con la zona genital, es decir, con las lesiones que va a presentar nuestro paciente, y rara vez de madre a hijo durante el parto. ¿Ya? El diagnóstico va a ser principalmente clínico, que se basa en la inspección de las lesiones. Y es por eso que debemos aprender por qué se caracterizan estas lesiones. ¿Ya? ¿Cómo se describe? Como lesiones papilomatosas o verrugosas, que son así como están en la imagen. Exofíticas, esto es decir, que crecen hacia afuera, van a ser blandas, van a presentar una coloración rosada o directamente el mismo color de la piel. Su superficie va a ser irregular, puede ser pediculadas. Cuando hablamos de pediculadas, imaginémonos esto. Esta va a ser la superficie de la piel. Pueden ser lesiones pediculadas que van a poseer un tallo, o sésiles de base ancha, es decir, así. ¿Ya? En el caso de la imagen tenemos ambas. Al crecer y confluir adquieren aspecto de coliflor o cresta de gallo. Ya saben cuál es el concepto de confluir, ¿no, chicos? Es decir, vamos a tener una lesión, cerca le va a aparecer otra, va a aparecer otra y otra, y van a adquirir esa morfología de coliflor o cresta de gallo. En ocasiones produce prurito, ardor, sangrado al momento de la palpación o molestias durante las relaciones sexuales. ¿Ya? Aunque en la mayoría de los casos este tipo de lesiones son asintomáticas o indoloras. Es decir, el paciente solo presenta esa lesión, no le duele, no le arde, ni nada.
Solo que al momento de manipularlas, ahí sí puede presentar un ligero dolor o directamente puede llegar a sangrar. Y este otro tipo de lesión que puse en la imagen derecha, la coloqué porque he visto varios casos de este tipo de virus, de papiloma humano, que en la, ¿cómo les puedo decir? En la lengua común que nosotros manejamos, esto se conoce como ojo de pescado. Ya, otros dicen ojo de gallo. No sé si alguna vez les apareció esto de acá. Pues suele aparecer en la palma de las manos, en la planta de los pies, que es más común. Y este tipo de lesión también es producida por este tipo de virus. ¿Ya? Y con eso concluimos las principales lesiones, en este caso, chicos. Esas son las principales. Por eso lo hemos dividido en dos la clase. Antes la dábamos en uno para que no se confundan. Entonces se confundían ustedes en lo que los que producían úlceras y los que producían secreciones. Hoy día solo se ha avanzado los que producen úlceras. La anterior clase los que producen secreciones. Entonces fíjense cuál es uno que produce secreciones y produce úlceras. Que tiene diferentes serotipos. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es la bacteria que produce que tiene diferentes serotipos? La Clamidia trachomatis, pues chicos. La uretritis gonocócica, la uretritis no gonocócica produce clamidia trachomatis, es secreción. Y los serotipos L1, L2 y L3 producen el mismo granuloma venéreo, que son úlceras. ¿No? Esa es la única bacteria que produce porque tiene diferentes serotipos, dos diferentes tipos de patologías. ¿Se ha entendido? A ver, pregunto. Está bien. Las competencias. Vamos con las competencias cognitivas. ¿Reconoce la anatomía básica del tracto genital masculino y femenino? Vamos a preguntar. López Ojeda. ¿Puede responder esta pregunta, por favor? La anatomía del hombre la vamos a dividir en dos, en órganos intracelulares, internos y externos. Los internos, está la próstata, también está, ¿cómo se llama? La uretra. Externos está lo que es el glande, el pene, los testículos. En la mujer, internos están los ovarios, el útero. Externos está la vagina, labios mayores, labios menores, el clítoris. Ya, perfecto. Muy bien. Siguiente competencia. Identifica la microbiota genital y los principales patógenos del tracto genital masculino y femenino. Dígame un número, por favor. 10. Ok. Ferrufino. Ya, Cerrudo. ¿Puede responder esta pregunta, por favor? Identifica la microbiota genital y los principales patógenos del tracto genital masculino y femenino. ¿Por qué tipo de microorganismo va a estar constituido principalmente la flora genital femenina?
¿Dónde está cerrudo? ¿Está cerrudo o no? Creo que no. Pérez no es linda. ¿Por qué microorganismos matan constitutivos principalmente la flora genital femenina? Ya. Tienen ahí en su vida también, están los vacíos de Lodebrina. ¿Han visto? Están en la página 97. Vacíos de Lodebrina. Esos vacíos azules son los que tiene toda mujer que tiene una salud vaginal normal, que tiene buena salud vaginal, tiene en la vagina. Porque le dan un pH ácido y evita que proliferen gérmenes patógenos. Ya. Siguiente competencia. Describe las condiciones para la toma de muestra del procedimiento microbiológico a seguir en la búsqueda de patologías del tracto genital. Montaño, ¿está? ¿Puede responder esta competencia, por favor? Sí, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros le debemos dar a nuestro paciente? ¿Qué le va a decir usted a su paciente que vaya con una secreción a su consultorio para que vaya al laboratorio al día siguiente para tomarse la muestra? ¿Qué le va a decir? Que tenga relaciones sexuales. Entonces, ya pues hable. Que no tenga relaciones sexuales 48 horas o 72 horas antes. Que no use óvulos, que no use cremas vaginales. Que no se haga duchas vaginales, que no se lave, porque no es como en la orina debe lavarse para obtener una muestra de orina. En la secreción vaginal no, porque se lava todo y no queda muestra. Eso tiene que ver. Continuamos. Diferencia infecciones de transmisión sexual y no ITS. Todas las infecciones genitales son de transmisión sexual. ¿Qué dice usted? Ok. ¿Cuáles no? Sí, de eso tenemos que saber cuáles sí y cuáles no. Usted preguntaba lo más fácil, cuáles no. ¿Quién me puede decir? ¿Ah? Ya. Por ejemplo, la sífilis congénita, ya. Estamos hablando de secreciones vaginales. Si una mujer tiene secreción vaginal, siempre es de transmisión sexual. ¿Cuál no es de transmisión sexual? La candidiasis es por la humedad o por los desarreglos hormonales, ¿no? Que puede aparecer cambio de pH. Después, ¿qué más? La Gardnerella vaginalis, ¿no? La que sí es de transmisión sexual, ¿cuál es? De las que producen vaginitis. ¿Sí? ¿Cuál es de transmisión sexual de las que producen vaginitis? A ver, cualquiera. Tricomonas vaginalis, hablen con propiedad, nombre y apellido. Tricomonas vaginalis. ¿Y en el hombre? ¿Que producen uretritis? Neisseria gonorrea. Entonces, ¿qué se llama la enfermedad producida por la Neisseria gonorrea en el hombre? Uretritis monocrósica. ¿Y en la mujer? Cervicitis monocrósica. Y cuando no es Neisseria gonorrea, ¿qué se llama? Uretritis no gonocócica. ¿Quiénes son los que están involucrados? Clamidia trachomatis, ureaplasma uralíticum, micoplasma genitalium, micoplasma hominis. No les ha preparado nada. No ni veístico, nada. Video no. Sí, les he dicho. En la anterior clase. Solo me basé en la modalidad de imágenes para
Veamos. ¿Cuáles, hermano? Aquí. Por ejemplo, en la No clase. sé, yo trato de hacer la mi clase, cuando yo doy teoría, por lo menos trato de hacerlo lo mejor posible. Que no sea Sí, como acá ven este tipo de imágenes que las mencioné. En el caso de una vaginitis por cándida, cómo va a ser la secreción, por qué se caracteriza. Y en la clase. pero a todos les ha quedado claro. ¿A usted le quedó claro? ¿Le quedó claro? Le pregunto. ¿Sí o no? ¿Qué diferencia hay entre una secreción por cándida y una por tricomonas? Ya me deberían decir así si le ha quedado claro. Parece que no. No le ha quedado claro. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre una secreción por cándida y una por tricomonas? La de Cándida es leche cortada. La de cándida es leche cortada, como se puede ver ahí. ¿Cómo serán ustedes de viejos? Esa, ¿hay diferencia o no hay diferencia entre la de arriba y la de abajo? Una es blanca como la leche cortada y la otra es amarilla verdosa, la de tricomonas, espumosa. ¿No les interesa aprender infecciones genitales? Yo creo que si esta clase la van a dar a los colegios, les gustaría. Pero a ustedes no les interesa. Parece que no les interesa estudiar medicina. A excepción de unos cuantos. Me desmotivan de este grupo. Me desmotiva totalmente. ¿De aquí cuántos van a teoría? Nadie. Nadie no va de aquí a teoría. Levanten su mano, chicos. ¿Han visto yo cómo empiezo mi clase? Con un caso clínico para llamar la atención. No voy a recitar la clase. Yo empiezo con un caso clínico para que sepan que tengan interés en la clase. ¿Qué propósito?